Mario López Fons, sexólogo, terapeuta individual y de pareja. Fons, el sexólogo es tu cuenta. Y César Galicia, además psicólogo y sexólogo, autor del libro De eso no se habla, @César Galicia _ Tenemos 2 minutos para irnos a anuncios QTF. ¿Qué les parece si en lugar de arrancar el tema, hablamos un momento de tu libro, César Galicia, que lo presentas el día de hoy, es editorial Océano, se llama De eso no se habla, ¿de acuerdo? ¿Qué es el mal sexo? Hablas de, por ejemplo, gente que toma antidepresivos, si tiene broncas para tener orgasmos, en fin. ¿Qué te provoca hacer este libro? Lo que me provocó es que cuando eres sexólogo, muchas personas se te acercan a hacerte preguntas, ¿no? Como sobre su vida, etcétera. Y detrás de todas las preguntas que hacen, siempre hay como una pregunta escondida, que es, ¿soy normal? ¿No? O sea, te preguntan justo esto, oye, estoy tomando antidepresivos, me pasa esto, ¿es normal? ¿Estoy enfermo? ¿Hay algo malo en mí? La gran mayoría de las veces la respuesta es no. La gran mayoría de las veces se puede responder de una manera científica, empática, precisa, pero justo por la deficiente educación sexual que tenemos, pues esa respuesta no llega. Exacto, ¿no? Entonces, lo que me motiva a escribir el libro es precisamente poder hacer como una serie de preguntas que he recopilado a lo largo de los años de conferencias, pacientes, clases, etcétera, en donde pueda hablar de una manera libre, ligera, humorística, empática y con mucha precisión científica sobre, pues, qué es la sexualidad, qué es el placer, cómo es que lo vivimos y cómo podemos utilizar toda esta información para tener una vida sexual más auténtica y más responsable. ¿Qué edades deberían de leer tu libro? Está recomendado de 15 para arriba. Más que nada, más que por los temas, por el lenguaje, ¿no? Por las referencias, etcétera. 15 años para arriba, cualquier persona interesada para su propia vida. Hay personas que lo están comprando para regalárselos a su familia, digamos al sobrino, etcétera. Es un recurso también, se pensó como educativo, ¿no? Entonces, si hay personas que se dedican a la educación sexual por cualquier medio, creo que puede ser un gran recurso, o simplemente personas que quieran saber más del tema. Vamos a anuncios QTF, pero hoy me dice César Galicia que lo presentas en Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo, aquí abajito. ¿Así? ¿Acá cerquita? ¿A qué hora? 7 de la noche. ¿Ahí vas a estar con tu libro y todo? Sí, ¿Quién te va a acompañar? Aura García Junco, una escritora que escribió un libro que se llama El día que aprendí que no sé amar, un gran ensayo sobre el amor, y Paulina Millán, que es la directora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología. Ah, qué importante. Sí, tiene que haber una institución, por supuesto, ¿no? Por supuesto que avale esto, de eso no se habla. Gracias al regalo hermoso que me acaba de dar Mario López Fons, sexólogo, terapeuta individual y de pareja, algo que le pasó con este espacio hace 20 años, que le dio un rumbo importante a su vida. Gracias, Mario. Gracias por compartirlo, porque de veras me acabas de dar un gran, gran regalo que me llevo en el corazón. Gracias a ti, Fernanda. Gracias. Es una experiencia que siembra mi vida, porque te oigo en el radio, te oigo y digo, ¿de qué están hablando? Imagínense, hace 20 años. Hace 20 años, hace 20 años. Yo tenía casi 30, ahorita estoy casi de 50. Hijo, no lo puedo creer, Sí, qué de veras, maravilla. de veras. Y entonces te oigo platicando con Marta Sánchez Navarro y digo, quiero saber más de eso. Y tu plática siempre amena, siempre presente, siempre Híjole, poniendo a la qué luz regalo. estos temas que para mí eran desconocidos, me puso en yo quiero saber más de eso. Y el día de hoy estoy frente a ti, platicando y ahora siendo sexólogo, compartiendo mi experiencia y cómo inspirar a otros para que puedan ser mejores. Y esto viene, y te lo dije ahorita, viene de tu búsqueda, de tu camino, de enseñar, de compartir, de estar presente y sembrar conciencia. No, es un gran regalo. Imagínense que alguien llega y viéndome a los ojos me dice, Fer, yo estoy en una plática hace 20 años que me dio rumbo en la vida y me motivó para estudiar lo que soy, lo que hago y a lo que me dedico, y soy un chingón además. O sea, wow. No, para ti, gracias. Qué bonito, gracias. muchas gracias. No. Es un gran regalo. Bueno, hoy, háganse para allá, ¿eh? Háganse para allá, porque de aquí va a salir un pavo real que ahí les encargo. Joseph, no me veas así como si fuéramos iguales. Gracias, Joseph. Bueno, Mario López Fons, César Galicia, la sexualidad. A ver, primero, no sabemos diferenciar sexo de sexualidad. Entonces, ¿dónde estamos parados en México? Porque yo llevo muchos años, como tú dices, en este micrófono y siempre vienen a decirme lo mismo.
que sexualmente estamos de la cachiflusca, que sigue siendo un tabú. Digo, ¿a qué hora vamos a avanzar? Claro. ¿A qué hora vamos a avanzar? ¿A qué hora vamos a tener nuevas noticias en función de las estadísticas y de la sexualidad en México? Claro. Creo que algo que solemos muchas personas decir, pensar, es que en México no recibimos educación sexual, ¿no? Y eso es algo en realidad un poco falso en el sentido en el que sí recibimos educación, porque la no educación es educación, ¿no? La educación que recibimos está basada en el silencio, está basada en el miedo, está basada en el no preguntes, está basado en la culpa, en la vergüenza. Hijo, pero ¿no? es que parece un programa del año 1940. Sí, es que no, es que mira, lo decía No te ahorita. vayas a caer. No, lo decía ahorita César. Aguas. Lo decía ahorita César. Mario. Tus papás, tu familia, te enseña no hablando del tema. Es un cosa? mito no hablar de, o sea, de por qué podría decir yo abiertamente quiero a tu mamá y disfruto compartir tiempo con tu mamá de una manera que no es abiertamente aceptada. O sea, ¿Por qué los papás? Porque, perdónenme, esto sí, o sea, yo imaginarme a mis papás en un tema sexual, para mí son asexuados. claro, O sea, es que no, hemos hecho a no los papás- quiero, ¿no? O es que sea, ese no es el quiero tema. pensarlo. Hemos hecho a nuestros padres asexuados, porque nuestros padres no se sienten orgullosos de mostrar cómo quieren a su pareja. Y deja eso, porque los padres también asexúan, hacen así de esa manera a sus propios hijos, ¿no? Yo llevo haciendo educación sexual en escuelas desde hace muchísimos años y el comentario que más me da mucha risa escuchar es cuando estoy hablando cualquier cosa y un padre o madre de familia siempre dice que no, mi hijo no piensa en eso, mi hija no piensa en eso, están jugando con sus juguetes o con No, sus señora, amigos. todos los días, a toda hora. ¿Cómo? Los exacto. juguetes son de vez en cuando. Y es un poco relacionado con la pregunta que dices, ¿no? Claro, puede que tu niño o niña no esté pensando en este momento en sexo, porque no le interesa, porque no lo conoce, porque no ha llegado a la pubertad, qué sé yo, pero tiene sexualidad. De entrada, un día va a pensar en eso, y dos, tiene sexualidad, tiene un cuerpo que es capaz de sentir cosas, tiene un género a través del cual se relaciona al mundo, va a tener cambios, tiene amistades, se enamora, se desenamora, le rompen el corazón. Eso es de lo que hay que hablar, porque cuando no hablamos, perdemos un montón de oportunidades, Claro. ¿no? Como de educar realmente. El niño se toca, ¿no? Porque siente rico y en vez de hablar, utilizar esa oportunidad para hablar de consentimiento, para hablar de higiene, para hablar de privacidad, para hablar de un montón de cosas, ¿qué se hace? La mano, ¿no? Y no te toques ahí, no vuelvas a pensar en eso. ¿Qué registra el niño? Esto me debe dar culpa, esto me debe dar vergüenza. Y así llegamos a la Es que adultez es y así nos va. increíble, César Galicia, Mario López Fons, que sigamos en el mismo nivel de plática. Confundimos sexo con sexualidad, confundimos... bueno, yo recuerdo en los años 80, lo platicaba hace poco, que a mí me multaron con 14 millones en ese tiempo por decir la palabra orgasmo. ¿En serio? Y le decía, a ver, entonces dame un sinónimo a la Secretaría de Gobernación. Dame un sinónimo de orgasmo y la uso esa palabra. Porque yo no le digo pajarito, Sí. le digo pene. Fernanda, ¿sabes ¿No? que hay más de 5,000 acepciones para referirte al órgano sexual masculino en América Latina? ¿Cómo? ¿De qué hablas? Sí, o sea, 5,000 formas de pitito, pajarito. Sí, pajarito, cosita, pollito, Colita. colita. Pero mira, 5,000 más de 5,000. acepciones Pero por ejemplo, para ¿cómo el pene. Para el pene. Pero ¿cómo le dices a tu nariz? Nariz, Nariz y a tus orejas. orejas, sí, y a sí. tus manos. Sí, manos. queda Dedo claro. índice, dedo pulgar, meñique. Pero, y entonces, fíjate. O sea, la única parte que no ¿Y nombramos. qué hay aquí? No, pues ya. O sea, eso es ¿Y lo que qué te hay habla. aquí? De ahí lo que te No, habla es no, no. cómo enseñamos que no tiene un nombre tu órgano sexual. No tiene un nombre porque te puedes referir y normalmente puedes decir, este es mi pene, estos son mis testículos, este es mi escroto. Y otra vez, y las mujeres peor. Bueno, como le dicen otra vez, a su cosita. Perdón por decirlo, pero te lo Híjole, pongo no, así. no, Le pues dicen vagina, y ni siquiera es la vagina está interna. La vulva es la parte externa del cuerpo que se ve. Entonces, si de un tema no se habla con propiedad, se dice cómo se llama, pues cómo podemos en realidad avanzar. Por eso no avanzamos. Pero entonces, no es que quiera yo cambiar la historia, evidentemente en ese sentido, pero sí quiero poner un granito de arena con ustedes. Lo que yo he hecho como mamá es justamente lo que no hicieron mis papás. Como para mí fue muy difícil que me hablaran del tema,
dije, pues por lo menos para mis hijos que sea fácil, si tienen alguna duda y sienten la confianza que me pregunten, y si no, que me digan, oye, ¿me puedes llevar con un ginecólogo o con un urólogo o con un sexólogo para preguntarle? Y que tengan la confianza de que los voy a llevar. Porque pues tampoco está, para muchas mamás puede ser penoso, Claro. de repente, y lo digo en buena onda, ¿eh? Sí. El decir, oye, mijito, ¿y tú qué ya, o cómo, y a qué hora, y cómo? No. ¿No? Y eso es entendible. O sea, Pero creo sí lo que llevo con un especialista que le diga, es ¿no? justo eso que dices, creo que es lo que se debe de hacer. El rol de los padres, las madres, debe ser un espacio seguro para que su hijo o hija pueda acercarse a hacer preguntas y a buscar recursos para responder a esas preguntas. No tienen que tener necesariamente las respuestas, no tienen que no sentir vergüenza o pena, no tienen, eso es normal, pero con que sean un espacio seguro, porque si no, ¿qué es lo que sucede, no? O sea, en la gran crisis que tenemos en este país de embarazo no deseado, de embarazo adolescente, Es que ese es un un gran tema. problema alrededor es que muchas veces, incluso esta crisis de violencia sexual que también existe, un gran problema es que, ¿qué sucede, no? La chica, por poner un ejemplo, sufre abuso sexual o tiene un embarazo no deseado y no recurre a sus papás, ¿no? O a alguna figura de autoridad porque es lo que piensa, me van a regañar, me va a ir peor, ¿no? Este no es un espacio seguro, entonces tengo que solucionar este problema por otro lado. Y eso les expone, obviamente, un montón de peligros. Les expone a no hablar del tema, les expone a miedo, ¿no? No es necesario que sepan resolverlo, solo que sean un espacio seguro para decir, acá lo hablamos y vemos qué hacemos Sí, con no me esto. vengas a contar cuántas, ni cómo, ni a qué hora. O Exacto. sea, tú nada más dime, necesito ayuda y yo te llevo con quien sea la persona indicada. Si tú te acercas como hijo o como hija a decirme, mamá, me duele la cabeza, ¿qué me tomo? No lo sé, pero le preguntamos al doctor. Vamos a hablarle al pediatra, a Claro, ver qué nos dice. Y eso es lo que implica que como sociedad no estamos listos para hablar de este tema. Ve cuántas acepciones tienes nada más para mencionar el miembro femenino, Entonces, el miembro masculino. ¿Podrá ser, Mario, que estemos poniendo algo interesante en la mesa en el hecho de decir, señoras, señores, no hablen de sexualidad con sus hijos, pues ya entendimos que generacionalmente no lo estamos logrando. Pero lo que sí podemos es decirles, oye, si tú necesitas saber de este tema, sobre tu sexualidad, sobre tus relaciones sexuales, pregúntame y yo te llevo con quien sí sabe. Totalmente. Eso es lo que queremos de promover, o sea, hablar de Ándale, sexualidad. ya, abiertamente. creo que pudimos llegar a Sí, un... definitivamente. No, y Las- entonces ya no pasas esa... No. Porque generacionalmente no lo estamos Sí, y hasta le puedes decir, solucionando. oye, y si te sientes con confianza, explícame, porque yo no sé nada como papá, estoy perdido, a mí nadie me explicó. Y que además en una de esas hasta aprendes cosas interesantes. Claro, oye, ¿no? mijito, y por cierto, y si llegas a aprender algo, pues explícame, porque a mí nadie me dijo eso. Lo que yo estoy haciendo es abrirte la puerta para que tú tengas información Sí. que yo no tuve. No me preguntes porque yo soy neófita, no le sé, soy re güey en el tema, ¿no? Pero si necesitas ir con un ginecólogo, con un urólogo, si necesitas anticoncepción, si necesitas saber de tus relaciones, si necesitas saber cómo ponerte un condón, tú dime y yo te llevo con quien tengo que llevarte. Y diría incluso, si necesitas solamente llegar a un espacio y decir, no sé qué hacer, También. puedas decir eso, Sí. ¿no? Como decir, sí, esto es a veces confuso, a veces esto es raro, a veces no sabemos qué hacer respecto a la sexualidad, pero ven, ¿no? O sea, podemos Hijo, apapacharnos juntas. Oigan, hasta bajé los brazos así de qué descanso. Digo, insisto, no es mi caso. No me he comportado así como mamá. Al contrario, siempre... justo escribí un libro, no, el tamaño sí importa, sobre la sexualidad. Y justamente lo que aprendí en ese libro es que si los chavos están informados, aplazan sus relaciones. Tardan más en tener relaciones. ¿No? Aplazan su virginidad, aplazan su forma de desarrollarse sexualmente, que eso está padre, está bien. Oigan, lo que están viendo los chavos de 11, 12 años, con eso regresamos. Aguas con la porno, ¿eh? Aguas con la porno. Le estaba platicando de la palabra orgasmo a César Galicia y a Mario López Fons. Estábamos hablando de los 80, Ok. finales de los 80. Y sí les dije en Gobernación, dame un sinónimo. Si tú me dices un sinónimo de orgasmo, con mucho gusto lo digo. Si no,
Voy a decir no solo orgasmo, de una vez vele sumando. Que ese es un ejemplo claro, porque un orgasmo no es otra cosa No hay más que un orgasmo. un reflejo. Es un reflejo del cuerpo, ¿no? Fisiológicamente es la palabra adecuada para describir un reflejo del cuerpo, así como ese sería un equivalente a estornudo, por ejemplo. Claro, entonces yo le decía, dame un sinónimo. Desde ahí se no me censura. digas que volé a Marte y que me vine y regresé. O sea, no. Dime un sinónimo. Claro. Y le decía, y si no encuentras, y el de gobernación me pelaba los ojos como diciendo, bueno, ¿y esta de veras qué se siente? Pero ¿No? ¿sabes qué pasa, Fernanda? Que no nos reconocemos como seres sexuales. Es que, mira, justo era lo que iba a plantear Mario. Si para mí mis papás son asexuados, porque yo no me imagino a los osos en un encontrón. Básicamente, no tendría por qué estar. Sí, hasta te tapas los ojos así y me escuchan los dos y han de estar atacados de risa de lo que estoy diciendo, mi papá y mi mamá. Pero no tengo por qué imaginármelos. Claro. Bueno, mucho menos, yo también debo de ser asexuada supuestamente para ellos. O sea, yo Obviamente. yo no veo que mi mamá y mi papá me imaginen en un encontrón. ¿No? Entonces, como ninguno nos imaginamos, ni yo a mis hijos, porque me parece que eso es un acto tan privado, tan propio, tan Pero fíjate, eso de uno. de hacerlo privado, perdón. Que entonces César, no lo hablamos. pero eso de hacerlo privado, esto es en Occidente. Culturas antiquísimas promovían la práctica de la sexualidad porque era una muestra de cariño, era una muestra de ser personas. Tú lo sabes, César, somos seres sexuales. Sí, y además Pues es claro. algo que está cambiando, muy, muy curiosamente. En la pandemia, una de las cosas muy fascinantes que ocurrieron es que se dispararon las ventas de juguetes sexuales. Claro. Y un amplio porcentaje de eso empezó a ser, bueno, no necesariamente muy amplio, pero un porcentaje significativo de esas ventas comenzaron a ser ventas, sobre todo de mujeres jóvenes que le regalaban a sus mamás su primer dildo, su primer succionador, su primer... Ay, no, yo tengo una historia de eso. ¿Te acuerdas, David Gutiérrez, productora? Cállate. Que viene la feria de Exposexo a México y me mandan una canasta, pero con chile, dulce y manteca. O sea, de todo. Condones, pero todo lo que te puedas imaginar, juguetes sexuales. Y entonces agarré la canasta y me fui a alcanzar el fin de semana a mi mamá en Valle de Bravo. Y cuando va viendo la canasta me dice, ¿y eso? Ah, hijo, no. Descubrir juntas lo que había es que eran unas carcajadas, me decía, Totalmente. "Mijita, pero es que yo tuve un novio y un marido. ¿De qué me hablas? Sí. ¿Tu papá? Ujú. Qué precioso Como- ejemplo. Qué bonito. Bueno, Bueno, es transformar todo este miedo en una posibilidad de encuentro me desde decía, la ¿a poco risa, existe ¿no? esto? Sí. Ahí no inventes, Fernando. Pues, o sea, yo tuve un novio y un marido, como muchísimas mujeres que me están escuchando. ¿Por qué voy a saber de estas cosas? Claro, puede ser eso. Ahora que escribí este libro, una persona me contaba que tuvo una experiencia muy divertida en la cual saca el libro, está en un viaje familiar con sus papás y sus suegros. Saca el Imagínate. libro, alguno de ellos dice como, ¿qué es eso? Medio le dicen, a ver, léete un texto. Está hecho de textos muy cortos, a ver, léete Sí, un está texto. divino el libro, ¿eh? Y empezó a leerlo en el viaje familiar y se echaron el libro en el viaje familiar, en donde, de nuevo, lejos de ser conversaciones que alejen, que den miedo, es como pues una oportunidad de platicar, de acercarse, de Sí, reírse y de claro. aprender juntos, ¿no? Por supuesto, creo que tenemos que quitarle como la seriedad o el luto, No, y ¿no? hacerlo- al sexo, Y a la hacerlo sexualidad. casual, Fernanda, porque qué tan fácil es hablar de asesinatos, ¿Qué muerte, tal? violencia. Eso sí no hay problema, ¿no? Te ponen ahí en el alarma, los cuerpos desmembrados y todas estas cuestiones horribles que vivimos en México. Pero no se retrate algo que tenga que ver con sexualidad, porque entonces sí te lo vetan, lo que tú decías de la palabra orgasmo. Ahí sí no se puede Bueno, hablar. qué mentada de madre los octubres. Grupo Imagen ha sido el primero que no tapa los senos de una mujer en octubre, ¿eh? No. Sí, sí, Lo sí, ha sido hablemos. el Excelsior. Nosotros estamos comprometidos. Tú no puedes tapar los senos si lo que pides es que te toques los senos para ver si tienes bolitas y cáncer. Claro. Por Dios, ¿cómo vas a tapar un pezón Claro. como si no los conociéramos? Sí, Claro. Pues es todo esto de Free the Nipple. Como si no tuvieran todas las personas que se tienen que revisar, ¿no? Sí. ¿Cómo son? Así, ¿no? Grandes, chiquitas, medianas. Bueno, qué maravilla poder enseñar un seno para aprender cómo tocarlo. Exacto, ¿Cómo pero- saber si levantas la mano, si te haces así?
¿Por qué tenemos tanta pena? Es que no conocemos nuestro cuerpo, no hablamos de que somos seres sexuales, no hablamos de que tenemos relaciones sexuales. Mira, muchas se piensa que ¿cuántas relaciones tuviste sexuales para ser papá? 1, 2, 3. No hablamos de yo disfruto hacerle el amor a tu mamá. La amo. Y tengo relaciones sexuales tan frecuentes como me siento con ganas. No se habla de estos mitos. Hay personas que piensan de veras que tuviste 3 relaciones sexuales en tu vida, los 3 hijos que tuviste. Yo tengo amigos que se ríen, pero parece de broma. Risa. Es que Fernanda parece de broma. Sí. Parece que los papás no se juntan a tener relaciones sexuales solo cuando van a tener hijos. No pensamos que el placer de la sexualidad se expresa a través de un acto sexual. Y fíjense algo más complejo. No, esto sí está de atar. Pretendemos entender géneros cuando no sabemos que sexo es hombre y mujer. Femenino, masculino. ¿Me explico? Y no es sexualidad. Sexualidad es lo que pasa. Justo es eso, ¿no? La distinción es, sexo es lo biológico, ¿no? Refiere a las características que tienes de tu cuerpo. Que naces y mueres hombre o mujer. Más que hombre o mujer, vaya, naces, mueres con masculino, pene, con vulva, exacto. intersex. Género llega a leer esto, a eres hombre, eres mujer en otras culturas. Exacto. Eres mushe, eres hijra, no recuerdo ahorita cómo se pronuncia, eres dos espíritus. Y sexualidad es amas, sientes, percibes, te relacionas, te vinculas espiritualmente. O sea, es todas estas cuestiones que se construyen Fíjense, alrededor de esto. de sexualidad, alosexualidad, androsexualidad, asexualidad, bisexualidad, demisexualidad, género fluido, gay, ginosexualidad, heterosexualidad, homosexualidad, lesbiana, pansexualidad, sapiosexualidad. ¿Le entendieron alguna de esas? No estamos entendiendo sexualidad. ¿Cómo chicos vamos a entender todo esto? No, es que vamos generando etiquetas otra vez para volvernos a diferenciar unos de otros. Si lo viéramos mucho más sencillo, y tú, digo, César, no me puedes mentir, los dos venimos del IMESEX, si lo viéramos más como es una expresión de cómo muestras tu sexualidad. Pero fíjate que las etiquetas a veces son importantes, porque las categorías tienen es un doble rasero. Sí, a veces sirven para diferenciar y más bien generar una separación, pero a veces también sirven para identificarse, para decir, esto existe y gracias a que esto existe yo sé que yo soy normal. Es el caso de la sexualidad, por ejemplo, ¿no? Gracias a que podemos hablar de asexualidad, que se estudia científicamente, que se nombra como esto existe, hay muchas personas asexuales que pueden ver y decir, mi experiencia, no soy una persona enferma, no tengo que ir a un tratamiento a que me hormonicen para corregir algo que no puedo corregir. Pero también creo que hemos caído mucho, César, mucho. En todo se dice. A ver, yo no ando diciendo por la calle si soy lesbiana, si soy heterosexual, si soy más, o sea, no es un tema. Estarlo señalando constantemente me parece que no resuelve nada. Me parece que no se entiende bien de fondo, cuando en el fondo, insisto, lo básico que sería, bueno, vean las clases de sexualidad que nos dan en la escuela, es una mentada de madre. Y justo por eso creo que a veces puede ser raro esto. Yo estoy de acuerdo contigo que hay unos usos raros, pero piénsalo un poco como libros en una biblioteca, ¿no? Si tú quieres aprender sobre algo y vas a una biblioteca y tomas un libro de esos, porque alguien más ya lo escribió. Pero si llegas y nadie más lo ha escrito, entonces no puedes aprender de ese tema. De alguna manera tienes que ser la primera persona y eso, cuando hablamos de las características humanas, puede ser una travesía muy solitaria. Pero en cambio, cuando hay personas hablando de esto, en donde algunas lo harán mejor, otras no lo harán muy bien y podrán ser más fastidiantes, ¿no? Pero donde se va haciendo un cuerpo de, hey, esto existe, gracias a eso, entonces alguien puede llegar y decir, esta es mi experiencia de vida, tomo este libro, aprendo de ello y puedo vivir una vida con más dignidad, puedo luchar mejor por mis derechos y puedo llegar finalmente a la conclusión que está diciendo Mario y que mencionas que me parece muy importante, que es, antes que todas estas cosas, pues soy humano y merezco dignidad y respeto porque soy humano y merezco darte esa dignidad y respeto porque eres humano. Pues, sin duda. Exacto. Qué bonito lo pusiste, César. Qué ejemplo tan ilustrativo, pero también creo, y me parece importante, que partamos de esa base. A mí no me importa si eres agénero, cisgénero, género fluido, intergénero, intersexual, no binario, pangénero, transgénero, transexual, trigénero. Válgame. Sí. Lo importante es que tú y yo, al cabo, somos seres humanos, merecemos respeto, dignidad y mismas oportunidades. Claro.
punto. Exacto. Vamos a morir igual, vamos a nacer, es decir, el trayecto que tenemos es el mismo. A mí me pasa lo mismo que le puede pasar a un no binario en el sentido de la violencia, por ejemplo, ¿no? Como mujer. Creo que tenemos que dejar de dividirnos tanto y saber que somos seres humanos y que tenemos que cuidarnos unos a los otros. Claro, y entender para qué son las divisiones, ¿no? O sea, una muy interesante es, ¿sabían que los infartos se sienten diferente si eres una persona con vulva que si eres una persona con pene? La descripción que tenemos de los infartos está hecha para hombres cis tradicionalmente, que es el dolor del brazo izquierdo. Esto. Exacto. Pero las mujeres lo sienten distinto. Y hay muchas mujeres que mueren, esto está medido, A ver. porque no tenemos esa diferencia. Gracias, Mario López Fons, sexólogo, @ Fons, el sexólogo, y César Galicia, @ César Galicia _, que hoy presenta su libro en Gandhi, aquí abajo en Mariano, no es Mariano Escobedo, ay, qué burra, en Miguel Ángel de Quevedo, ahí lo va a presentar hoy a las 7 de la noche. Y los invito, si están de acuerdo, a que nos veamos cada 15 días, cada 3 semanas, porque estamos tratando temas como lo de ahorita, bien importantes. Totalmente de acuerdo. Para que de alguna manera podamos mandar, hay muchas dudas, ¿verdad, productora? Hay muchas preguntas del público. Guardemos esas preguntas para cuando regresen ellos y tratemos de hacer esto, de este espacio, un espacio en donde sí se hable de sexualidad, ¿de acuerdo? De acuerdo. Sí se resuelvan dudas con ustedes que son expertos y podamos concentrarnos en que somos seres humanos, concentrarnos en la importancia del placer, concentrarnos en qué género, cómo manejamos tantos géneros, ya necesitamos saber de tantos géneros, ¿no? Es el tema. Creo que hay mucho en la mesa, porque pues oigan, cuando tú volteas a ver una marcha, y así lo dejo de tarea, una marcha de la comunidad LGBTQ+, y ves la cantidad de gente, dices, en la madre tenemos que hablar de estos temas. Totalmente de acuerdo. Y luego lo que dice el Papa ayer, ¿Qué tal? dice, no es, pero sí es un pecado. Bueno, ¿saben qué? Yo contesté a eso ayer. Bueno, lo bueno es que los pecados se perdonan. Vamos bien, entonces. Bueno, lo bueno es que los pecados se perdonan, Papa. No, porque si no, imagínese. O sea, entonces, ¿cuántos católicos que pecan dejarán de ser católicos para no sentirse pecadores? Aguas. Foco bien rojo, Aguas. En fin. ¿Pronto? Pronto. Ya Estoy estamos. comprometido. ¿Pronto? Cuando tú nos digas. Gracias.